sacar a los pequeñitos de 0 a 2 años por razones, está enfermo o está lactando o lo que sea, puede llevarlos al cuartito si lloran. Ahí en la esquina hay un cuartito que puede ver el servicio, oír lo que está pasando, y hay mecedoras muy cómodas para las mamás para que estén allí con los bebés. Si lloran o hacen ruido, por favor no los deje llorar. El mensaje es lo más importante de esta mañana. No queremos distraerlo con lloriquidos o llantos o lloridos de niños. Bueno, vamos a despedir a todos los de 7 a 9. Todos los de 7 a 9 añitos pueden salir a su clase. 7 a 9 añitos y pueden salir a su clase. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, hermanos. 1 Corintios 15. Y ya que encuentre este pasaje, vamos a leer en voz alta todo el capítulo en forma alternada. Hermano Juan, ¿quiere ayudarnos, hermano? Ustedes, congregación, lee el versículo 1, los nones, aquí del versículo 2, todos juntos en el último 58. Vamos a leer todo ese capítulo que es precioso, el capítulo más amplio y detallado de la resurrección de Cristo. ¿Listos, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveraréis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos judíos aún y otros galileos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como uno cautivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido mano para conmigo. Antes estaba pagado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmemoración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que vivieron en este hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando el rey de Dios,
paciencia. Porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, a Él claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas se sujetan, entonces también el Hijo mismo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros perdamos a toda? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra la vida, los muertos no resucitan, tomamos y bebamos, porque mañana no moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Habla libremente y no peques, porque algunos no conocen a Dios para deshacerse. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No se edifica, sino muere almas. Y los que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también está la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra con el cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espiritual, vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberana es la muerte y victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, Están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Amén. Ahora sí el pastor me puso a leer toda la mañana. Amén. Amén. Gracias, Señor, en esta mañana que nos has permitido gozarnos y poder ver, Señor, el fruto, Señor, de tu obra que hiciste en la cruz hace más de 2000 años. Padre, gracias por esa ofrenda, por ese sacrificio, que ahora estás vivo, estás a la diestra del Padre. Y Dios, gracias por haber dado ese regalo, darnos la oportunidad y de esperar y de tener la esperanza de tener un cuerpo incorruptible cuando venga Jesús, cuando nos lleves. Padre, en esta mañana, Señor, bendice el servicio, el mensaje, que los que están aquí, Señor, los visitantes, puedan entender el mensaje de la resurrección y que todos los pecados pasados, presentes y futuros están destruidos en la cruz del Calvario. Amado Dios, bendice y usa al pastor, usa con tu gracia y ayúdanos, Señor, a seguir firmes adelante y que este mensaje, Señor, se predique en todo el mundo, Señor, para que vean que tu venida está cerca, Señor. Bendice el resto del servicio en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, cuando hay cantata, así como yo hubo cantata, usualmente predico más corto y lo voy a hacer porque no quiero perder la atención. Cuando uno enseña a niños, uno aprende un principio muy importante. Los seres humanos tenemos un tiempo de poner atención y luego ya perdemos la atención. Así que somos humanos. Así que no quiero abusar de su tiempo y tampoco perderlos. Quiero aprovechar unos pocos minutos, quizá unos 20, 25 minutos, y darles el principio del mensaje de la resurrección. Estudié este capítulo, yo creo como nunca lo había estudiado en mi ministerio, versículo a versículo. Muchas palabras las estudié, pero sobre todo lo estudié. Esta mañana le pedí al Señor, en la mañana me faltaba una parte muy clave del mensaje. Me levanté y busqué al Señor porque me faltaba una parte clave del mensaje y me faltaba la idea principal del mensaje. La idea principal, hermanos, es la proposición, es como el eje de las llantas, es ¿a dónde vas? ¿Qué es el mensaje? ¿Por qué el apóstol Pablo predicó o enseñó este pasaje en Corintios 15? Y Dios, después de leer el pasaje, meditar, orar, me dio la idea principal. Y creo que es bíblica y creo que va con todo lo que se está hablando. La idea principal de ese mensaje, hermanos, es: Cristo quiere que sigas sirviéndole, predicando su palabra. Y por eso Cristo en este pasaje nos da el texto más amplio que habla de la resurrección. Vean lo que dice, vamos a ver. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y está explicando muchas cosas que la iglesia de Corinto no entendía. Fíjese, por ejemplo, vea conmigo en capítulo 14, versículo 9, y vea cómo viene el pensamiento de Pablo. Vamos a ver cómo viene Pablo avanzando y pensando, cómo se va moviendo Pablo. Versículo 9. Así que dice, hermanos, también vosotros. El apóstol Pablo está enseñando, así también vosotros. Vosotros es ustedes en el español latino. Versículo 12. Así también, ¿qué dice? Vosotros. Así también ustedes. Y luego note lo que dice versículo 22, capítulo 14. Así que, como llegando a una conclusión, las lenguas no son por señal así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, etc. Llega a una conclusión y dice Pablo, así que, vea lo que dice versículo 29. Asimismo, los profetas.
Si van viendo, hermanos, cómo va Pablo avanzando, diciendo, así que por lo tanto, de tal manera, está tratando de explicar, y luego después en el versículo 14, versículo 39, el apóstol Pablo dice, así que, hermanos, procurad profetizar. Así que está llegando a conclusiones. Y luego en el capítulo 15, note cómo comienza el capítulo 15, además os. Esto es, además os declaro, todo lo que les he dicho, ahora les voy a decir una cosa más. Y lo que les voy a decir ahora, dice el apóstol Pablo, es que no es en vano servir a Cristo. Es lo que yo creo en mi corazón que esa es la idea principal de este capítulo 15. Así que, hermanos, no es en vano servir a Cristo. No estás desperdiciando un segundo de tu vida cuando haces algo por Cristo. Amén. Dice la Biblia en el último versículo de este capítulo 15, así que, otra vez, llegando a la conclusión, y estaba viendo versículos 54 al 58, es como el clímax. Es como cuando vas en la montaña rusa. Levante la mano quien se ha subido a la montaña rusa. Que Dios lo libre, hermano. No, yo me subí a la montaña rusa, pero ya no me subo. Ya me arrepentí de mis pecados. No, ya mi espalda, hermanos, ya no da más. Y no puedo hacer eso. Pero bueno, en la montaña rusa uno llega a la cima y luego después ve hacia abajo y sabe lo que viene, ¿verdad? Viene una experiencia inolvidable de la gravedad y 100 kilómetros por hora en un carrito que esperas que no se va a salir de los carriles y que el cinturón no se va a romper y que vas a poder aterrizar y vas a poder bajarte vivo. Esa es la montaña rusa. Cuando llegas a mero arriba, hermanos, es el clímax. Y así es Corintios 15. Cuando llega el clímax es cuando dice la palabra de Dios, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es, hermanos, el clímax y toda la experiencia que Pablo les trata de decir a los corintios. Iglesia de Corinto, nosotros predicamos y la razón que predicamos es que la muerte fue vencida y ya no tiene otro aguijón. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario y él ya no va a triunfar sobre nosotros. Y ahora nosotros, con todo el poder de Dios y con todo el ánimo del mundo, podemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En otras palabras, este capítulo de 15, hermanos, está hablándole a los corintios de la idea principal: sigue sirviendo al Señor. No dejes de servir al Señor. Y noté algo que no había notado nunca. Vea lo que dice el capítulo 15, vamos a ver versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Vea lo que dice el versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, así que predicamos. Versículo 12. Pero si sé que, hermanos, predica. ¿No cree que algo quiere decirnos Cristo con esto? Predicar. Y la idea del mensaje del capítulo es que si sigamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. En otras palabras, ¿qué te está diciendo Cristo? Predica. Hermano, Iglesia Manuel, predica. Predica. Si usted estudia las Escrituras, si se toma tiempo estudiando las Escrituras, si usted lee la resurrección, los discípulos estaban asustadísimos, hermanos. Estaban encerrados en el aposento alto, puertas cerradas, atrancada la puerta, las ventanas con las persianas cerradas, la cortina cerrada. Todos, no hagan ruido, porque tenemos un miedo increíble.
no sabían qué hacer, estaban con un miedo increíble, estaban contando los minutos hasta que llegaran los del Sanedrín y llegaran los soldados y los mataran a todos. Estaban con un miedo increíble, hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede? Cristo resucitado, hermanos, traspasa la puerta, las paredes, y se presenta y les dice: estoy vivo. Estoy vivo. Y no tengo tiempo. Yo les prometo, hermanos, que todo lo que estudié, tengo notas que de amontón, muchas páginas. Lo voy a enseñar porque estoy enseñando en las tardes de la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección. Ahorita estoy dando una idea general de lo que es este pasaje. Pero cuando Cristo resucitó y se presentó, estaba Tomás, y Tomás estaba allí y le dijo: Tomás, ¿quieres meter los dedos en los clavos y tu mano en el costado? Tomás, hermanos, cayó, reconoció: el Señor mío, Dios mío, dijo Tomás. Él había sido incrédulo. Dice el Señor, le dijo ahora el Señor: ya no seas incrédulo, pero creyente. Y hermano, se le apareció, note lo que dice, vea conmigo, vea otra palabra muy clave en este pasaje. Vea, hermanos, en el versículo 5. ¿Y qué dice después? Apareció a Cefas y después a los 12. Versículo 6. ¿Después qué, hermanos? Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Versículo 7. ¿Después qué? Apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo ¿qué, hermanos? ¿Cuál palabra es el común denominador? Apareció. Apareció. No tenemos, estaba escuchando un mensaje por radio y el predicador decía: no tienes que tirar tu cerebro a la basura para creer que Jesucristo resucitó. Porque no, hermanos, la resurrección tiene evidencias claras, contundentes, evidencias, hermano, fidedignas, evidencias que no solamente son de apóstoles, pero también estaba estudiando ayer, tenemos a Josefo, que él era un historiador secular, que él escribió mucho de la resurrección de Cristo Jesús, aún después que él resucitó. Y tenemos a otros historiadores que escribieron sin ser apóstoles, sin ser discípulos, que Cristo resucitó, hermanos. No tenemos que tirar nuestro cerebro a la basura y pensar: no voy a pensar, no voy a razonar, voy a ser un autómata, voy a ser un zombie, voy a creer Jesús resucitó. No, mi hermano. La Biblia dice que Él se apareció y Él dejó evidencia. Y hermanos, los discípulos sabían que cuando Cristo murió y resucitó, Él se mostró y se manifestó a aquellos que necesitaban saber de su resurrección. Aquí, hermanos, noten lo que dice versículo 6. Después apareció a más de ¿qué? 500 hermanos a la vez. ¿Se imagina? Cristo se apareció a 500. ¿Habrá duda que resucitó, hermanos? No hay duda que resucitó. En aquel entonces 500 lo vieron con sus propios ojos que Él resucitó, hermanos. Y 500 estaban totalmente convencidos que Él no estaba en la tumba, Él no estaba en la cruz, que Él no fue robado, como decían los judíos. Andaba una historia por ahí, los discípulos se lo robaron y dicen que ha resucitado. No es verdad, Cristo resucitó, Él está vivo y lo vieron 500. Hermano, no tenemos que dejar de pensar, de razonar para creer que la resurrección es verdad. Pero estábamos estudiando el miércoles. Note lo que dice Mateo capítulo 27. Aquí en Mateo 27 vemos algo maravilloso que a veces muchos leemos y se nos pasa por alto este versículo. Vea qué pasó cuando Cristo murió en la cruz. Versículos 51 al 53. ¿Ya están ahí, hermano? Vamos a leerlo juntos. Y prométame que va a poner mucha atención a cada palabra de estos versículos, 51 al 53. ¿Listos? A las 3. 1, 2, 3. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron.
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hermanos, ¿sí leyó lo que dice ahí? ¿Se imagina que su abuelo, su bisabuelo, llegue por detrás y le pique el hombro y le diga, oye, voltea, abuelo, ¿no estabas muerto? Abuela, ¿no estabas muerta? Papi, ¿no estabas muerto? Hijito, ¿no estabas muerto? Fue lo que pasó, hermanos. Dice la Biblia, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, del Señor Jesús, y vinieron, fueron a la santa ciudad, vamos a hacerlo en nuestros términos, fueron a Marieta, y allí en el centro de Marieta anduvieron manifestando la resurrección, fueron a Atlanta, fueron a Esmirna, y dice, se aparecieron a muchos. Mano, no hay duda que Cristo resucitó. Hay una evidencia clara y fidedigna que Cristo salió del sepulcro y Cristo está vivo y que Él, hermanos, venció a la muerte y al pecado. Y Él le dice a los discípulos, estoy vivo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando los discípulos se dieron cuenta que estaban vivos, que el Señor estaba vivo, hermanos, ellos con gran ánimo, con gran entusiasmo, empezaron a predicar el Evangelio. Ya no tenían temor, ya no tenían miedo, ya no les importaba qué les iban a hacer si los agarraban predicando. ¿Por qué? Porque la diferencia lo hizo Jesucristo resucitó. Por eso este pasaje es tan importante. La idea principal siendo que tú y yo debemos de seguir sirviendo al Señor, predicando. Hermano, predica. Predica. Dice Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda constancia, con toda tenacidad. Predica. La palabra predica es la palabra caruso, que quiere decir proclama, anuncia, como un heraldo. Allá en México, cuando yo viví en México, había un periódico que se llamaba El Heraldo de México. No sé si alguien lo escuchó, muy famoso. El Heraldo de México. Los heraldos salían por las calles gritando, hablando en voz en cuello las noticias de lo que había pasado. Hermanos, iglesia, debemos de predicar. Pastores, que nada más hay un púlpito. No, hombre, hermanos, hay un montón de púlpitos. El púlpito en la plaza, el púlpito en otra plaza, el púlpito en la colonia, el púlpito en los departamentos, el púlpito en los parques. Hay púlpitos por todos lados, hermanos. En hospitales, en asilos de ancianos, en lugares de niños. Hermanos, hay púlpitos por todos lados. En realidad, a veces con la panza no necesitamos púlpitos. Ahí nos descansa la Biblia. Pero bueno, predica, hermano. Y esto es lo que está hablando este libro de Corintios. El libro de Corintios 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Y hermano, aquí vamos a volver a Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La palabra evangelio, hermanos, es una palabra muy interesante que quiero mencionar. La palabra evangelio viene de dos palabras, eu. Si usted ve la palabra griega es evangelios, algo así, evangelios, es la palabra en griego. Es una palabra compuesta. Eu quiere decir bueno. Y la otra palabra es ángelos, de ahí donde viene la palabra ángelo. La palabra ángelo significa mensajero. ¿Qué es el evangelio? Mensajeros de buenas noticias. Y ahí está, ¿qué es lo que debemos predicar? El evangelio. ¿Cuál evangelio, pastor? Y aquí es donde hay otra discusión grande, hermanos, porque estamos en un tiempo de tantas discusiones teológicas, de tantas discrepancias de opinión, pero lo que importa es lo que dice la Biblia, hermanos.
Estaba ayer estudiando y me llamó la atención una encuesta que se hizo a adultos. Esto es en Gran Bretaña, en Inglaterra. En Inglaterra se hizo una encuesta a adultos en general, salvos y no salvos. 17 de todas las personas creen en la versión de la Biblia palabra por palabra. 17%. Esto es todos los adultos, salvos y no salvos. 31 al 57% de los cristianos, aquí ya es cristianos, cree la palabra de Dios, cree la Biblia palabra por palabra. Fíjese, como la mitad del cristiano cree la Biblia palabra por palabra. De las personas encuestadas, la mitad no creían en la resurrección. La resurrección, hermanos, siempre ha sido un tema de discusión y un tema medular, porque mucha gente no cree la resurrección. Por eso este día es tan importante, porque la resurrección es medular. Y la resurrección comienza cuando nosotros hablamos el evangelio, las buenas noticias. Note versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvo. Fíjese, la palabra predicado está 4 veces en apenas 12 versículos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Primera parte del evangelio, Cristo murió por tus pecados. Es la primera parte del evangelio. Cristo murió por tus y mis pecados. Él fue a la cruz por ti y por mí. Lo merezcas, no lo merezcas, tengas muchos o pocos pecados, seas un pecador de lo peor, como dijo Pablo, yo soy el primero de los pecadores, o seas alguien que se cree justo en su propia opinión, seas alguien que ha sido recto y piensas que nunca has pecado, Cristo murió por ti, porque sin la cruz del Calvario y la sangre de Cristo no hay forma que ningún hombre que somos pecadores pueda ser salvo. Cristo murió por nuestros pecados. Y dice, segunda parte del evangelio, conforme a las escrituras. Esto es, este evangelio, hermanos, no es un evangelio nuevo, no es un evangelio recién inventado por Cristo, por los discípulos. Es un evangelio que está desde Génesis. Desde Génesis. Y voy a ir rápidamente a Génesis para que lo escuche. No tiene que venir conmigo, pero está haciendo notas, puede copiar Génesis 3:15. Desde el primer libro de la Biblia, el tercer capítulo, Cristo dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo llaman los teólogos el protoevangelio, el evangelio primero. Es que Cristo, hermanos, iba a nacer de la simiente de una mujer. Sabemos que fue María. Cristo nació de María, su madre, que fue virgen. Y dice, y la simiente de la serpiente es el pecado y la muerte y todo esto. Dice, tú vas a herirla en la cabeza. Esto es Cristo y su muerte en la cabeza. Que usted quiere matar una serpiente, ¿dónde le pega, hermanos? En la cabeza. ¿Quién ha matado serpientes? Okay. Bueno, si usted corta el césped de su casa, ya mató una. A mí no me gustan las serpientes. Estaba el jueves trabajando y estaba yo moviendo cosas y salió una serpiente. Hermanos, híjole, le hago como las mujeres. ¡Ah! No es cierto, no grité. Agarré el pico. ¿Y qué busqué? La cabeza. ¿Por qué? Porque si le pego a la colita, pues sigue viva. Tiene que darle a la cabeza a la serpiente. Y es lo que dice Cristo, hermanos. Cristo, dice la Biblia, Él le pegó a Satanás en la cabeza, venciéndolo en la cruz del Calvario. Dice, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, que es Cristo, y tú le irás en el calcañar. Ciertamente, Satanás sí cometió o hizo heridas en Cristo, y usted puede ver las heridas de Cristo, pero fueron heridas, hermanos, que no terminaron con Cristo. Él resucitó al tercer día. Es una herida que Él pudo vencer. El evangelio, primera cosa, el evangelio es que Cristo murió por nosotros. El evangelio es que Cristo
conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado. Cristo fue sepultado, hermanos. Él murió en realidad. Él estuvo sepultado viernes, sábado y el domingo muy temprano salió. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí vemos, la resurrección está en el Evangelio, hermanos. Por eso la predicación es tan importante, que tú y yo prediquemos pensando, estoy predicando el Evangelio que incluye la predicación, la resurrección de Cristo, que Cristo venció a la muerte y al pecado, y el postrer enemigo, dice la palabra de Dios, que es la muerte, será destruido. Hermano, qué privilegio predicar el Evangelio, que Cristo Jesús venció a la muerte y al pecado. Por eso, iglesia, predica. Sirve al Señor. No es en vano. Anímate. Cristo resucitó. Estás predicando de un Cristo vivo. Hay muchas religiones, hermanos. Podemos hablar de Buda. Podemos hablar de Mahoma. Podemos hablar de Confucio. ¿Dónde están? Están muertos, hermanos. Y ahí se quedaron. Pero ¿dónde está nuestro Salvador? Vivo, resucitado, porque Él venció a la muerte con poder, porque Él, hermanos, es el Hijo de Dios. Él es Dios en carne. Él, hermanos, venció a la muerte y al pecado, porque Él vino a morir por nosotros y a cumplir su ministerio, que era pagar por todos nuestros pecados. Por eso, si tú me escuchas hoy esta mañana, Cristo murió por ti para que tú no vayas al infierno, tú tengas salvación de tus pecados y vida eterna, y cuando tú mueras vayas al cielo. Cristo te ama. Cristo te ama, no hay otro camino. No hay otro camino. Y mire, una de las cosas que el enemigo, el diablo, y todos los escépticos y todos los incrédulos han atacado más es la resurrección. La resurrección, hermanos, y voy a hablar de esto y termino. La resurrección es lo que más ha sido atacada. Sí, es verdad. Porque es la médula del cristianismo. Si Cristo no resucitó, hermanos, note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano, la predicación es vano, si no, Cristo no predicó. En vano se puso, hermana, su vestido nuevo hoy. Es una tradición, ¿verdad? Entre el mundo americano, Estados Unidos, aquí se pone un vestido nuevo el día de resurrección. En vano fuiste a la tienda. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, en vano te levantas de temprano y vienes a la iglesia, porque entonces nuestra fe es vana. En vano nos portamos bien. Más entonces, si Cristo no resucitó, vamos a vivir la vida y a hacer todo lo que te venga en gana de hacer y todo lo que desees hacer. Haz, deshace, porque te mueres y todo se acaba. Pero no es así, hermanos. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo sí resucitó. Pero es atacado, hermanos. Note lo que dice 1 Corintios 15. Y esa es mi última idea. Y note lo que dice en el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Mire, hermanos, yo no sé usted qué crea de la resurrección. Espero que todos crean lo que dice la Biblia, que Cristo resucitó, venció a la muerte y al pecado. Él está vivo, y porque Él vive, tú vas a vivir también. Voy a predicar más detalles de esto, porque apenas estoy tocando la superficie, pero Cristo resucitó. Pero decían que Cristo no había resucitado.
¿Quiénes decían, a ver, quién sabe la respuesta, que no había resurrección? ¿Los fariseos o los saduceos? Los saduceos. Los saduceos, un grupo muy político y muy popular, mucha influencia en Jerusalén, decía que no había resurrección de muertos. Entonces ellos eran influyentes, y decían, no hay resurrección de muertos. Entonces muchos judíos escuchaban, los muertos no resucitan. Pero note, falsos maestros decían que la resurrección ya se había efectuado, ya había pasado. Segunda de Timoteo 2:17. Segunda de Timoteo 2:17. Mira lo que dice la Biblia. No, 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección que ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Fíjese, no hay resurrección, la resurrección ya se efectuó. Hoy en día, hermanos, hay personas que creen que no hay resurrección. Hoy en día hay personas que creen que no hay resurrección. Y lo predican y lo enseñan. La mayoría de los griegos, recordemos, la iglesia de Corinto, hermanos, es una iglesia que está en la cultura griega. La mayoría de los griegos no creían en la resurrección corporal de las personas. Veían la vida venidera como algo solo relacionado con el alma, no con el cuerpo. Hermano, cuando usted resucite, escúcheme, usted va a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo como el de Cristo. Y va a estar en la gloria con un cuerpo como el de Cristo cuando resucitó, y lo van a poder ver, lo van a poder reconocer. Y le tengo noticias buenas, vamos a poder comer. A mí eso me da mucho gusto, porque no hay cosa que uno disfruta más en la vida que comer, ¿sí o no? Eso de comer es maravilloso. Por eso en esta cultura, hermanos, de Estados Unidos, comer en 15 minutos, comer parado, comer corriendo, comer manejando, qué cosa tan fatal. Dios quiere que disfrutes la comida. El libro de Eclesiastés dice, todo lo que te llevas en esta vida es lo que comes. Lo demás lo dejas. Y desnudo veniste y desnudo te vas. Bueno, no desnudo, pero te vas vestido, pero no te llevas tu carro, tu casa, tus ahorros. Todo se queda. Nomás lo que te llevas es lo que disfrutaste cuando comiste. Hermano, qué bendición que en la resurrección Dios nos va a dar un cuerpo y vamos a estar con el Señor, con un cuerpo glorificado, y vamos a estar sirviéndolo. Y yo pensé, Señor, explícame más de este cuerpo glorificado. Y Dios me dijo, recuerda el jardín del Edén. Así va a ser. Adán y Eva no iban a morir, tenían un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo perfecto que vino a ser corrompido y vino a ser robado de la gloria de esa creación original con el pecado. Y por eso ahora nosotros tenemos que ser salvos, porque venimos de Adán, y Adán trajo la muerte, pero Cristo trajo la vivificación, la vida. Los griegos pensaban, no, la vida venidera es algo que solamente se relaciona con el alma, pero no es verdad. También hay un cuerpo, hermanos, no como el que tenemos. Este cuerpo, dice la Biblia, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Este carne y sangre no entrará al cielo, hermanos, pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Yo creo que Dios quiere que nos movamos, que trabajemos, que disfrutemos con un cuerpo especial, un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a tener debilidades, que no va a tener ninguna discapacidad, un cuerpo perfecto, hermanos, glorificado. Yo no sé, pero entre más nos agarra la edad, hermano Pili, mi hermano que le doy lata, pero entre más, mire, que me duele aquí, que me duele allá, que tengo aquí este dolorcito, que acá, y el achaque y la tos, y ay, ¿qué será por acá? Cuando resucite, hermano, ya no va a haber dolores, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber limitaciones. Tendremos un cuerpo como cuando eras jovencito. Jovencito, no los de hoy, porque los de hoy están en el teléfono, ni se mueven los pobres. Pero cuando yo era niño, hermanos, jovencito, andabas corriendo, patinando, saltando, nadando, bicicleta, en todo. Pero los niños de hoy no juegan mucho.
Pero bueno, hermanos, un cuerpo glorificado, transformado. Los griegos pensaban, los griegos pensaban que la vida venidera era nada más de un alma y no había cuerpo. Pero en la Biblia, al contrario, el cuerpo y el alma se unifican después de la resurrección, y vemos que los griegos también creían en el dualismo. El dualismo es la filosofía que cree que todo lo físico es intrínsecamente malo. Todo lo físico es malo. Ellos creían, los griegos creían eso. Así que la idea de la resurrección era repulsiva y muy desagradable para ellos. Cuando estaba Pablo predicando a los griegos y les habló de la resurrección, se rieron, se burlaron de él y dijeron: otro día te escucharemos de esa tontería. Literalmente, Hechos 17:32. Pero Cristo, hermanos, nos dice: si resucitamos, vamos a vivir con Cristo, y hermano, Cristo nos da victoria. Termino con esto. ¿Cómo está su situación en cuanto a la resurrección? ¿En cuál resurrección usted va a ser levantado? La Biblia habla de dos resurrecciones. La Biblia habla de la resurrección de la vida o a la condenación. De cualquier manera, todos los hombres van a ser resucitados, todos. Unos a resurrección de vida eterna y otros a resurrección a condenación eterna, y no tengo tiempo de elaborar en esa verdad. Pero ¿en qué resurrección vas a estar? Todo depende de qué hagas con Cristo Jesús. Si tú crees en Él como tu único Salvador personal, si tú lo recibes a Él como tu único Salvador y le pides que te salve, Cristo Jesús va a quitar tus pecados, los va a perdonar, los va a pagar, y el día que tú y yo muramos, nos va a llevar al cielo, y algún día vamos a regresar, lo que dice Corintios 15:51, y vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados en el aire. Nos va a dar un cuerpo incorruptible para estar siempre con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, Señor. Te pido que bendigas lo que escuchamos hoy. Y Dios, te suplico, te ruego, Señor, que obres en cada persona que escuchó este mensaje y la cantata y el servicio de hoy, para que decidan qué van a hacer respecto a lo que dice la Biblia de tu resurrección. No te quedaste en la tumba ni estás en la cruz. Señor, venciste la muerte y el pecado y estás a la diestra del Padre. Nos quieres dar victoria. Señor, el evangelio sin resurrección no sería evangelio con poder. Por eso, Señor, tú quieres que creamos en ti y no en nosotros mismos, porque nosotros mismos no hay poder en nuestras obras, no hay poder en religión, pero sí hay poder en el evangelio de salvación. Ayuda a que, si hay alguien aquí que no está seguro que al morir va al cielo, que hoy crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Es un momento muy importante. Pido que me siga en la meditación y se pregunte: ¿dónde y cuándo voy a resucitar yo? ¿Voy a resucitar a la resurrección de la vida o de la condenación? ¿Tengo mis pecados perdonados o aún mis pecados no han sido perdonados? Si esta mañana no estás seguro que vas a resucitar en la resurrección de vida y que tus pecados han sido perdonados, ven a Cristo. Él es el único Salvador, el único que venció la muerte y el pecado, y nadie más lo ha vencido ni lo vencerá, porque Él es Dios. Y dile: Señor Jesús, yo soy pecador y te pido que, Señor Jesús, el día que yo muera, me lleves al cielo, porque hoy quiero recibirte, Cristo, en mi corazón como mi Salvador personal, y quiero creer en ti como Dios y el único que venció a la muerte y al pecado, y que me des esa victoria, porque yo también quiero tener confianza al morir, que la muerte no va a conquistarme y a condenarme, y el pecado me va a condenar al infierno y a la condenación eterna, pero que Cristo me dio victoria, que Cristo me dio el poder para vencer la muerte por medio de Él y su victoria. Señor, entra a mi corazón y sálvame y dame vida eterna. Te lo pido en Cristo Jesús. El piano va a tocar. Hermano amado, ¿está dispuesto a servir más al Señor?
está dispuesto a ser animado por la resurrección y a hacer más por su obra. El piano va a tocar. Yo te invito. La resurrección es para que estemos firmes y constantes. Hagamos más por Cristo, prediquemos más el Evangelio. Vivamos la vida cristiana sin temor, sin miedo de la gente, del que dirán. Cristo ha resucitado y nos ha hecho vencedores. El Señor tocó tu corazón. Ven al altar. Decide que quieres empezar a servir más al Señor, estar más firme y ser más constante sin faltar en la obra del Señor.